Y aquí quería llegar, esto simplemente es para que ustedes se imaginen, porque ninguno de ustedes puede leer, por más jóvenes que sean, ninguno me puede decir que alcanza a leer esta gráfica, es simplemente para hacerles una idea de cómo definimos con el presidente en esta matriz. Lo que está acá al lado izquierdo de la matriz son los objetivos estratégicos de la política de seguridad democrática, donde el primero era presencia integral del Estado en todo el territorio, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el secuestro, la lucha contra el tráfico de personas, etcétera, y cada una de ellas tenía obviamente sus propias estrategias. Pero lo importante que ustedes ven en esta matriz es que la parte superior tiene todas las entidades del Estado, no solamente las del gobierno, sino las del Estado. Y allí pusimos nosotros entonces el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Finanzas. Y lo que hicimos entonces fue cruzar cada uno de estos objetivos estratégicos con cada una de las instituciones para definir cuál era el grado de importancia alta, media o baja que tenía, por ejemplo, educación en materia de seguridad, o empleo en materia de seguridad, o infraestructura en materia de seguridad. Y me parecía importante mostrarles esto porque realmente esa visión integral e integradora de lo que es el manejo del Estado es la que nos permitió empezar a desarrollar una presencia del Estado mucho más integral en las zonas que estaban más afectadas por la violencia y por el conflicto. Así es como lo diseñamos. Estoy hablando en el año 2002. Digamos que en el desarrollo de estos últimos años hay éxitos y hay fracasos. No todo el país logró tener el mismo cubrimiento ni la misma presencia institucional de la justicia y la educación y demás acompañando a nuestros militares y policías. Hay algunas de las zonas en conflicto donde sí se logró esa presencia integral. Hay otras zonas en conflicto donde se limitó simplemente el gobierno a mandar policías y soldados, y allí considero yo que es donde están las mayores vulnerabilidades, porque son zonas en donde en la medida que haya presencia de la fuerza pública, pues mantiene neutralizada la acción de los ilegales. Pero tan pronto deje de estar la fuerza pública, pues posiblemente va a haber nuevos brotes de inseguridad en algunas de estas zonas. Acá simplemente para mostrarles cómo en el desarrollo de esta política, pues ha habido una reducción efectiva del número de miembros, tanto de la guerrilla de las FARC como de la guerrilla del ELN. En el momento en que comenzó el gobierno del presidente Uribe, se calcula pues que en Colombia teníamos cerca de 30.000 hombres alzados en armas, y realmente esta reducción de las FARC y del ELN, los dos grupos guerrilleros, se dio básicamente mediante acciones militares y mediante un programa de desmovilización donde el gobierno les ofreció que los que dejaran las armas y no hubieran cometido delitos atroces ni masacres realmente que fueran crímenes de lesa humanidad, podrían hacer parte de ese programa de desmovilización, contar con un apoyo del Estado, reinsertarse a la sociedad, tener unas oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Y otro grupo ilegal muy grande, que no lo mencioné acá, porque realmente digamos que el retiro de ellos del conflicto se dio básicamente a través de acuerdos, que fue a través de una ley que se llamó la Ley de Justicia y Paz, el de los paramilitares. Luego, entre guerrilla y paramilitares teníamos cerca de 30.000 hombres, y realmente en este momento pues se calcula que lo que tenemos en total está cerca a los 8.000 hombres. En esto las cifras varían mucho, y tengo que decir, no solamente hombres, también hay mujeres desafortunadamente en la guerrilla, y hay algo muy grave, y es que en los últimos años la guerrilla, en la medida en que ha tenido estas desmovilizaciones masivas de guerrilleros y de combatientes, se han dedicado a reclutar niños, y llevamos cerca de 10 años donde sabemos nosotros que hay una labor constante de reclutamiento de niños por parte de los grupos alzados en armas. El reclutamiento de niños también es un delito de lesa humanidad, también es uno de los delitos que según el Tratado de Roma realmente no prescriben, no pueden ser objeto de ningún tipo de perdón ni de condonación de la pena, pero pues realmente hoy por hoy el número de actores ilegales armados se ha reducido sustancialmente. Luego eso nos muestra que definitivamente la decisión del Estado de enfrentar el crimen, la ilegalidad,
cuando se desarrolla de manera continua, en forma sostenida y con una visión integral, pues da resultados. En Colombia hemos logrado bajar notablemente la tasa de homicidios. El año pasado, claro, todavía es alta, son 15.000 homicidios en un país de 46 millones de habitantes, estamos hablando de cerca de 25, 26 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso en estándares internacionales es bastante aceptable, no diría satisfactorio porque nunca es así satisfactorio, pero en estándares internacionales es aceptable. Los secuestros, pues lo que les mencionaba yo a ustedes, realmente la reducción fue muy importante, 178 secuestros el año pasado, sigue siendo un problema, pero por fortuna ya un problema bastante moderado. Los ataques terroristas, acá hay un error en esta cifra, no sé qué me pasó esta mañana que estaba poniendo estos cuadros en inglés y ahí hubo un error. En los secuestros que había en el 2002 eran 3.000 secuestros, no son 1.708, eran 3.000, 2.900 y tanto, entonces realmente esa reducción es bien importante. El número de ataques terroristas que bajaron pues tanto los ataques terroristas a la infraestructura física como a la infraestructura de telecomunicaciones y a la infraestructura petrolera. Y acá vemos también la reducción en las hectáreas sembradas en coca. Hoy vieron ustedes lamentablemente en las noticias que se entregó un nuevo informe sobre lo que está pasando en materia de drogas en el mundo, un informe de Naciones Unidas que muestran cómo lamentablemente están creciendo los cultivos en Perú y en otros países. Y yo digo lamentablemente porque Colombia es consciente que la droga es una tragedia tanto para el país donde se siembra como para todos los países vecinos. Hoy por hoy Colombia se siente satisfecho porque hemos logrado disminuir las hectáreas sembradas en coca, pero seguimos siendo un país importante en la producción y en la transformación obviamente de la coca en cocaína, y si se produce en Perú, pues eso quiere decir que el día de mañana ya no tenemos cultivos, pero seguiremos nosotros transformando acá en laboratorios y produciendo la cocaína. Luego, por esa razón es que a nosotros nos parece particularmente importante que la cooperación regional de verdad genere una disminución sustancial y ojalá la eliminación total de los cultivos en toda la región para evitar de esta manera también toda la delincuencia y la violencia asociada al narcotráfico. Ustedes saben, hoy México no produce coca y sin embargo la tragedia que vive México por cuenta de que es simplemente un país de tránsito hacia el gran mercado del mundo que es Estados Unidos, pero tampoco nos digamos mentiras, hoy los mercados del mundo son todos. Hoy Europa consume droga, los países árabes consumen droga, los países asiáticos, por muy drásticas que sean las penas, también consumen drogas y tristemente América Latina, que antes era simplemente productor, vemos también un consumo creciente de droga por parte de los jóvenes. Entonces este es un tema que realmente nos pone a todos sobre la necesidad de trabajar en cuáles son las estrategias multilaterales que realmente resuelvan el problema de la droga, porque ese va a seguir siendo el gran factor que genere violencia, que genere corrupción, que debilite las instituciones en todos los países del mundo. La tasa de desempleo en Colombia entonces ha bajado sustancialmente gracias a esas mejoras que ha tenido nuestro país. La tasa de pobreza ha disminuido, pero yo personalmente no me siento para nada orgullosa de lo que sucede en nuestro país en materia de pobreza. Antes teníamos una tasa de pobreza de cerca del 54% y hoy tenemos una tasa de pobreza del 45%. Es absolutamente inaceptable. Y en eso es donde Colombia tiene una agenda pendiente muy grande. Y parte de lo que en este momento está haciendo el gobierno del presidente Santos, y nos alegramos todos los colombianos de eso, es trabajar en unas reformas institucionales y en un desarrollo, una política económica que de verdad genere una reducción mucho más efectiva y mucho más rápida de los niveles de pobreza. Porque si mantenemos niveles de pobreza del 45%, tenemos siempre el riesgo de que todo lo que hemos avanzado en materia de seguridad se pierda más adelante. Si seguimos teniendo jóvenes en las zonas rurales que no tienen educación, que no tienen empleo, que no tienen oportunidades, siempre esos jóvenes van a ser la materia prima de los narcotraficantes y de los ilegales que siguen en las zonas rurales y también en las zonas urbanas de Colombia, de Centroamérica, de Sudamérica,
de muchos otros países. Entonces, el tema de la pobreza tiene que ser prioritario en la agenda, por fortuna lo está haciendo en este momento, aun cuando, repito, en el gobierno anterior hubo una disminución importante. Dentro del desempeño económico, Colombia es uno de los países que ha logrado un reconocimiento indiscutible sobre el manejo macroeconómico. Tenemos una tasa de inflación muy moderada, el 3.17%, una estabilidad en las principales cuentas macroeconómicas, una tasa de cambio revaluada como buena parte del mundo en desarrollo en este momento y un crecimiento constante de la inversión extranjera en nuestro país. Todo esto nos ha valido a nosotros el lograr durante los últimos 4 meses la calificación del grado de inversión. Este es un éxito que ha tenido el presidente Santos, es la posibilidad que ha tenido él realmente de cosechar un esfuerzo que en parte lo ha hecho su gobierno, pero en parte es lo que venía haciendo el país durante los últimos 8 años, hacer las reformas institucionales y macroeconómicas que nos han permitido que hoy Colombia tenga grado de inversión, y esto por supuesto pues traerá más inversión extranjera al país. Esperamos que la inversión extranjera que llegue no solamente venga al sector de hidrocarburos y de minería, sino esperamos ojalá que haya mucho más inversión extranjera en la industria, en la transformación productiva, en el desarrollo tecnológico y científico de Colombia, porque allí es donde realmente está la clave para un buen desarrollo. De tal manera que, como les dije anoche, yo me siento particularmente admirada, de verdad, con un grupo de gente joven como ustedes, que entendió, afortunadamente para sus países, que la política sí importa, que a través de la política y de unas instituciones adecuadas se puede hacer la diferencia, que todos los que vienen de países desarrollados saben que también en sus países hay cosas que se deben mejorar y que se pueden mejorar desde una institucionalidad más sólida y desde un mejor funcionamiento del Estado, pero especialmente los que vivimos en países en desarrollo sabemos que esas reformas institucionales y ese mejor funcionamiento del Estado son la clave para que algún día nuestros ciudadanos tengan verdadero bienestar y tengan realmente el nivel de vida que merecen tener. De tal forma que los felicito por su compromiso con la democracia, los felicito por su compromiso con la política y les agradezco mucho que estén acá en Colombia y que hayan tomado su viernes por la tarde para oír esta presentación. Mil gracias.